Bien, muchachos, no sé si me escuchan. Voy a dar un número para que me escriban, solo para si alguien está escuchando clase, que me pueda decir si se escucha y si se ve la diapositiva, por favor. Por favor, si alguien me puede escribir al 3749-0593. 3749-0593. Yo voy a armar después de esto, voy a armar un chat solo para la clase, pero si alguien me puede escribir solo para indicarme que sí se escucha y sí se ve, por favor. Muchas gracias, Paola. Entonces, disculpen el atraso, pero sí, es eso de comenzar otra vez, como que nos dejó un poquito distorsionados con este tema, pero vamos a comenzar. Ahora ya me indicaron que sí se escucha, sí se ve, y le agradezco mucho, Paola, desde Shela, que se haya comunicado conmigo. Yo voy a armar de todos modos un nuevo chat y ese número que les acabo de dar, es el donde vamos a estar comunicándonos para que podamos estar en comunicación también y cualquier duda a través de esa vía. Bien, vamos a empezar entonces con el curso de Derecho Internacional Privado. Esto totalmente pues viene a cambiarnos un poquito la línea que hemos traído, ¿verdad? Porque hemos venido estudiando lo que es toda la normativa interna, todo el derecho interno que ha sido creado por el Estado para el Estado de Guatemala, pero ahora entramos en una etapa donde vamos a ver también normativa interna, pero que tiene que ver con una normativa de carácter internacional, o sea, aquella norma que no ha sido creada en nuestro estado, pero que puede ser aplicable en nuestro estado, ¿verdad? Vamos a ver en qué situaciones y en qué condiciones. En cuanto al derecho internacional privado, definitivamente siempre es difícil definir, ¿verdad? En el sentido, digámoslo, en el sentido filosófico, para poder definir un concepto. Una definición contiene géneros, contiene especies, es corta, debe ser clara y no debe inducir a confusión. En materia de derecho utilizamos lo que yo digo y otros colegas compartimos ese criterio, que lo que damos son descripciones que más o menos se acercan a la esencia de lo que se desea definir, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver algunas descripciones que han sido dadas por algunos autores bastante destacados en la materia de derecho internacional privado. Lo que va a implicar, lo que se busca con esto es que al final ustedes puedan definir con sus propias palabras, ¿verdad? ¿Qué es el derecho internacional privado? Que entiendan qué es el derecho internacional privado, para qué sirve el derecho internacional privado, cuándo puedo aplicar ese derecho internacional privado. Entonces, vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, decíamos entonces que vamos a ver las mismas y vamos a ver en primer lugar Romero Prado. Por ejemplo, Romero Prado nos dice que el derecho internacional privado, él lo describe de la siguiente manera: dice que es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o que tienen por fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más leyes en el espacio, que reclaman definitivamente observancia. Tenemos a Bustamante, y puse la de Bustamante porque creo que es una de las más importantes, que dice que es el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación. Así podemos encontrar otra, por ejemplo, de Dunker Biggs, que nos dice que el derecho internacional privado es aquella rama de las ciencias jurídicas que en los casos, dice, en que concurran varias legislaciones, determina cuál debe ser aplicada. O bien, el conjunto de principios jurídicos que determinan cuál es la legislación aplicable en los casos que haya varias legislaciones concurrentes.
es el derecho que resuelve las cuestiones mixtas. Y así podríamos ver algunas otras. Por ejemplo, tenemos la de Niboyet. Por ejemplo, Niboyet nos dice de que la rama del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos de que gozan los extranjeros, resolver los conflictos de leyes referentes al nacimiento, los derechos a asegurar cualquier derecho que cualquier ser humano pues tiene, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos aplicar este derecho internacional privado? Lo voy a hacer con un ejemplo para que veamos por qué el derecho internacional privado lo estamos definiendo de tal manera. Por ejemplo, digamos que María, que es de nacionalidad guatemalteca, decide irse a pasear a Estados Unidos. Se está un par de meses en Estados Unidos, pero conoce a David, un joven mexicano, con el cual pues tienen alguna relación de amistad en ese tiempo que están ahí, pero esa amistad pasa más allá y así con la rapidez que se puede deciden casarse. María guatemalteca, David mexicano, y deciden contraer matrimonio en Estados Unidos. La primera pregunta que podría surgirnos es, ¿se pueden casar en Estados Unidos siendo ella de Guatemala y él mexicano y con domicilio en Guatemala y con domicilio en México y solo andan de tránsito y de paso en Estados Unidos? Anteriormente, pues era problema una situación de esas. Hoy en día, a través del derecho internacional privado, no. Porque entonces la legislación de Estados Unidos les va a decir, sí, ustedes pueden contraer matrimonio acá, lo único es que deben cumplir con los requisitos que aquí se exigen para que ustedes puedan contraer matrimonio. En Estados Unidos sabemos que es un poco antiformalista y no piden mayor cosa, ¿verdad? Más que ir a una iglesia y decir sí, les dan su certificado y ya están casados, ¿verdad? Ahora la siguiente pregunta sería, ¿será que ese matrimonio es válido en Guatemala? Por supuesto que es válido ahora a través del derecho internacional privado, ¿verdad? Porque se va a respetar las normas de cada estado. Entonces, al regresar, dependiendo dónde decidan residir, si en México o en Guatemala, pero ellos ambos tienen que registrar ese matrimonio en sus respectivos países, en nuestro caso en el Registro Nacional de las Personas, para que aparezca que ella ya es una persona con el estado civil de casada. Válido ese matrimonio. Digamos que se vienen a vivir a Guatemala. Ya estando en Guatemala, pues a David no le gusta mucho estar en Guatemala y empiezan los conflictos de interés entre ellos dos y deciden David decide pedirle a ella de que mejor se divorcien, que quiere regresarse a México y no quiere vivir en Guatemala y como ella tampoco se quiere ir para México, lo mejor es divorciarse. La pregunta es, primero, ¿se pueden divorciar? Por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contrajeron matrimonio legalmente cumpliendo las normas del país donde contrajeron las nupcias. En segundo lugar, la pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿y entonces dónde se divorcian? Si se casaron en Estados Unidos, ¿dónde deben divorciarse? ¿En Guatemala? ¿En México? ¿O en Estados Unidos? Entonces viene David y dice, no, yo me quiero divorciar, pero con mis normas internas de México, porque allá, pues, por un ejemplo, ¿verdad? Porque allá la pensión alimenticia que yo tendría que pasar, dice que no me pueden, por pensión alimenticia no puede ser más del 25%. En cambio, si tomo las normas de aquí de Guatemala en cuanto en cuanto a alimentos, aquí me pueden embargar hasta el 50% de mi salario para alimentos. Entonces yo prefiero que mi ley interna que me sigue donde quiera que voy sea la que se aplique. Entonces, ¿se dan cuenta? Están uniéndose en un proceso dos normas, están invocando dos normas. David quiere que se aplique con la norma mexicana y ella quiere que se aplique con la norma guatemalteca. ¿A quién le toca decidir? Pues al juez, ¿verdad? ¿Qué norma va a aplicar para ese caso concreto? Eso es el derecho internacional privado. ¿Qué es lo que hace el derecho internacional privado? Únicamente indicarnos qué norma es la que se debe aplicar a un caso concreto cuando se están invocando dos o más normas. Por eso veíamos algunas de esas definiciones, ¿verdad? Andrés Bello, por ejemplo, dice que el derecho internacional privado es un conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos de leyes. Pillet dice que el derecho internacional privado la ve como la ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales de orden privado. Nussbaum nos dice que es la parte del derecho privado vinculada a las relaciones con el extranjero. Y así podemos encontrar una serie de definiciones, ¿verdad? En cuanto a lo que es
el derecho internacional privado. Estos son algunos otros autores que ustedes pueden investigar cómo definen el derecho internacional privado. En algún momento, algunos le han querido llamar el derecho civil internacional, pero no, ¿verdad? Va más allá que el derecho civil. Si bien tiene que ver con el derecho privado, el derecho de las personas en particular, tanto individuales como jurídicas, va más allá. Es por ello que también le voy a pedir que compre su Código de Derecho Internacional Privado. Ese Código de Derecho Internacional Privado también se le denomina el Código de Bustamante. Ahí está regulado todo el derecho internacional privado que se aplica en Guatemala. Esa es una norma que fue creada en una asamblea que fue propuesta precisamente por Bustamante, Antonio Bustamante, y que los estados la hicieron parte de sus propias legislaciones como la nuestra. Por eso dentro de nuestro estado ya aparece como un código de derecho internacional privado. Ese código, desde ya les digo, por favor empiecen a leer desde el artículo 1 al 145, artículo 1 al 145. Para contestar las preguntas de mis clases, ¿qué van a utilizar? El video que ya está previamente grabado en la universidad, la clase que estamos dando en este momento, las clases que yo les voy a enviar al chat que voy a abrir, ya por escrito, más amplio de lo que aparece en los videos. Ya ahí ya tienen tres recursos más el código. Tienen que leer los artículos que estoy diciendo. Las preguntas pueden estar en cualquiera de estos cuatro recursos. Por eso, por favor, estudiar un poco, dedicarle un poco de tiempo a sus cursos para poder ampliar sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, ya viendo estas definiciones, podemos ver que no es fácil formular una definición clara, ¿verdad?, del derecho internacional privado. La expresión misma de derecho internacional privado no es tan antigua, la verdad que es relativamente reciente, ¿verdad? Porque antes hablábamos de un derecho internacional en general, luego estudiosos del derecho se dieron cuenta que no era tan así el derecho internacional en general, sino que tal y como sucede a lo interno de los estados, hay una rama del derecho internacional que va en camino hacia el área pública y una rama que va en camino hacia el área privada. Por eso es que se divide de tal manera, ¿verdad? Entonces, este derecho, pues, decía relativamente nuevo, ¿verdad? Pero que de mucho uso para nosotros las personas, para los abogados, para los estudiosos del derecho, para el juez, para resolver ese tipo de casos, porque hoy en día ya ese tipo de casos son normales, ¿verdad? Que se invoquen dos normas. De ahí que toda una serie de, a veces, confusiones, malentendidos y términos equivocados en el hecho de qué es el derecho internacional privado. Piensa que el derecho internacional privado es un código que es código que mantiene normas o que contiene normas para resolver casos concretos. No, el derecho internacional privado no resuelve casos concretos. El derecho internacional privado sirve para, ¿qué dijimos? Para señalar qué norma debe aplicarse a un caso concreto. Para eso nos sirve el derecho internacional privado. Bien, entonces podemos decir que el derecho internacional privado, por ejemplo, hay un autor que se llama Teixeira Vallado. Él, en una sentencia precisamente del Supremo Tribunal Federal de la República de Brasil, hizo una transcripción y pone lo siguiente cuando habla de derecho internacional privado. Él dice: complejo de normas según las cuales, dice, las naciones aplican sus leyes o consienten en la aplicación de leyes extranjeras en las cuestiones de carácter particular que afectan a súbditos extranjeros en materia de derecho civil, comercial, criminal, administrativo. Por lo que la idea del derecho internacional privado es que, dice este autor Teixeira Vallado, dice, es establecer las reglas para resolver el conflicto de leyes de diferentes naciones sobre el mismo caso y para cuya solución existen el proceso y los tribunales del país en que en ellas se debaten. Creo que más claro no lo pudo haber dicho este autor, ¿verdad? Que es el derecho internacional privado, aquel que va a ayudar, va a señalarle, a indicarle al órgano jurisdiccional qué norma debe aplicar cuando le están invocando dos o más normas de distintos países, ¿verdad? Para que pueda él tomar una decisión y resolver el conflicto de interés. Eso es el derecho internacional privado. Los autores, al definir el derecho internacional privado, lo hacen ¿qué? Lo hacen siguiendo una corriente, diríamos una corriente clásica, que atiende a las relaciones jurídicas. Pero para los fines de nuestro curso y ante
Y ante esta situación de escoger alguna de las descripciones o definiciones que ustedes puedan encontrar o que ya hemos visto anteriormente para que nos oriente y nos guíe, nos vamos a inclinar, les decía, precisamente por la que dio lo que es Bustamante, ¿verdad? El conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a más de una legislación. Sin embargo, definitivamente pues quedan ustedes en libertad de escoger la definición que mejor ustedes comprendan, que mejor entiendan. Lo importante es que nos quede bien claro que el derecho internacional privado, ¿qué es lo que hace? Señalar o indicar únicamente qué norma debe aplicarse a un caso concreto. El derecho internacional privado no es un código para resolver los casos, no, es unas normas que nos indican a los abogados, les indican a los estudiosos del derecho como ustedes, les indican a los jueces qué norma debe aplicar ante un caso concreto cuando le están invocando dos normas, una interna y otra de carácter internacional o más normas de otros estados, ¿verdad? Ya será el juez del caso que se está ventilando en un órgano jurisdiccional el que tiene que tomar la decisión, pero ¿qué es lo que le va a ayudar a decidir? Entender qué es el derecho internacional privado. Ahí va a encontrar la solución cuando se le invoquen dos o más normas, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho internacional privado? En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho internacional privado, la mayoría de autores se inclina por la posición de que el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional, dicen, en general. Que la naturaleza jurídica del derecho internacional privado es una rama del derecho internacional en general. El objetivo realmente es establecer exacta o aproximadamente, desde el punto de vista de la doctrina o doctrinario, en qué casilla del derecho en general se sitúa precisamente el derecho internacional privado. Y por eso es que la mayoría de los autores se inclinan bajo esta posición, ¿verdad? De que este es una rama del derecho internacional en general. Por una parte, puede dirigirse a los estados en sus relaciones recíprocas o dentro de la comunidad internacional, o bien puede dirigirse a los particulares en su calidad de ciudadanos de los estados diferentes, sometidos en este caso por consiguiente, diríamos, a sus propias leyes y eventualmente en conflictos cuando cada uno, ¿qué? Cuando cada uno va a reclamar o reclama la aplicación de su propia ley o de su propia jurisdicción o de una ley o jurisdicción diferente a la que normalmente, diríamos, le sería aplicable. En el primer caso, cuando hablamos que puede ser, dirigirse a los estados, pues estamos hablando del derecho internacional público, ¿verdad? Que eso ya lo estudiamos el semestre pasado. Y cuando está dirigido a los particulares, pues en este caso, definitivamente, estamos hablando de lo que es el derecho internacional privado. Entonces caemos que otros autores sostienen que el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional público. Por eso, porque dice que se dirige a los estados. En alguna parte este derecho internacional privado puede ir dirigido a los estados y puede ser cuando el estado actúa como una persona particular en algún caso concreto, en algún contrato o algo que el estado está representado, pero está actuando como una persona particular. Ahí cabe la aplicación del derecho internacional privado, para no confundirlo con lo que es el derecho internacional público, es específicamente las relaciones entre estados, ¿verdad? Y otros sostienen que el derecho internacional privado, pues definitivamente es una rama del derecho privado interior. Esta escuela realmente es la más común, ¿verdad? En la actualidad, aun y cuando internacionalistas de gran recorrido, con grandes estudios, no estén de acuerdo con ella. Por ejemplo, Niboyet, Pillet, que son de esta corriente, ¿verdad? Realmente la rama del derecho internacional privado pertenece a la rama del derecho internacional privado, interior de los estados definitivamente. Pero en relación a ello, estos autores sostienen siempre que ese derecho internacional privado es una rama del derecho internacional público. Los que aún no aceptan que el derecho internacional privado se separa de la rama del derecho internacional público. ¿Por qué?
porque ellos aún quieren seguir viendo el derecho internacional privado como parte del derecho internacional en general, pero ya no es posible verlo de esa manera. El derecho internacional privado ha crecido tanto que hoy tiene sus propios principios, sus propias características, sus sujetos son totalmente distintos, que vamos a irlos viendo más adelante, pero que ahora es de mucho auxilio para la rama del derecho, esta rama del derecho internacional privado, por lo que ya, como por el ejemplo que les di anteriormente, esos conflictos de interés eran bien complicados resolverlos cuando no existía el derecho internacional privado. Pero una vez nace la vida jurídica, este derecho viene a facilitar porque le va a dar principios a los órganos jurisdiccionales, a los juzgadores, a los abogados, para poder determinar qué solución se le puede dar a un conflicto de interés cuando dos normas de distintos países se encuentran en un punto exacto donde se debe tomar una decisión, aplico la de este país o aplico la de este país. Entonces es esta rama del derecho internacional privado la que nos va a dar esos lineamientos. Entonces, importante saber la clase de hoy, que es la definición del derecho internacional privado, ¿verdad? Ya definición que hemos visto, definición que es ustedes, cada uno pues va a, luego de estudiar estas definiciones que hemos visto, más otras que ustedes analicen, que ustedes puedan hacer su propia definición de qué es el derecho internacional privado, porque si ustedes lo pueden hacer, lo van a entender mejor, lo van a comprender mejor. A veces nos aprendemos muchas definiciones bastante completas, pero a veces no entendemos qué significa cada uno de los conceptos que hemos aprendido. Mientras que si la analizamos, si la interpretamos y la podemos definir con nuestras propias palabras, va a ser más sencillo de entender en qué consiste esta rama del derecho internacional privado. Entonces ya vimos que en cuanto a la naturaleza jurídica, algunos dicen que pertenece a la rama del derecho en general, del derecho internacional en general. Otros sostienen que esta rama del derecho internacional privado es una rama que precisamente va de la rama, pertenece a la rama del derecho internacional privado al interior de cada estado. Cuando ustedes empiecen a leer un poco su código de derecho internacional privado, se van a dar cuenta entonces todo, que el derecho internacional privado abarca todo. Ahí van a encontrar lo que es el derecho mercantil internacional, el derecho civil internacional, el derecho, incluso hablan del derecho penal internacional ahí, del derecho notarial internacional. Por eso decía de que el derecho internacional privado no se le puede llamar como algunos han querido denominarle, el derecho civil internacional, ¿verdad? Porque no es solo lo civil, si bien tiene que ver con la parte particular de los derechos, en particular de las personas, tanto individuales como jurídicas, no es solo de derecho civil, sino de muchas ramas más, contrataciones mercantiles, contratos mercantiles de giro mercantil, contrataciones desde el punto de vista civil, eh, todo lo que es la normativa notarial internacional, cómo debemos aplicarla, ahí es donde vamos a ver aquellas situaciones de que los documentos que vienen del extranjero para que puedan ser aplicables en Guatemala, pues deben de seguir todo un camino que, de apostillado que se le denomina, ¿verdad? O los pases internacionales, como se le denomina, que es una serie de firmas y sellos de distintos países que debe traer el documento para ser aplicable en Guatemala y poderlo protocolizar y poderlo utilizar. Todo eso lo vamos a ir viendo también desde el punto de vista internacional, de acuerdo a esta rama que estamos comenzando a estudiar. Bien, hoy solo íbamos a ver un poco la definición y la naturaleza jurídica del derecho internacional privado. Entonces, por favor, la verdad que los primeros tres temas son bastante cortos, pero así lo tiene desarrollado el programa, porque generalmente cuando yo doy mis clases presenciales en las aulas, pues la primera clase, segunda, tercera y cuarta, las doy en una sola clase, ¿verdad? Porque es bastante amplio, pero vamos a respetar el programa porque estamos dando el curso para todas las sedes, entonces para no crear confusión nos vamos a ir conforme al programa. Entonces, muchachos, gracias por estar atentos. Les pido la disculpa al inicio, pero sí fue un poquito complicado el podernos conectar nuevamente. Sin embargo, pues ya lo hemos logrado y hemos vuelto a clases, si no presenciales en aula, por lo menos poder compartir un poco. Y a partir de en un momento, pues voy a actualizar el chat de Derecho Internacional. Si ya sea que continuamos utilizando el que ya se tiene o vamos a abrir uno nuevo, yo les voy a estar avisando, pero a través de esa vía podemos, permítanme, creo que sí, ya se están uniendo bastantes. Vamos a quedarnos con este chat que ya tenemos de Derecho Internacional
a este chat donde voy a estar enviando las clases para que clases y documentos que yo considere que sean necesarios que ustedes puedan estudiar, de manera que tengamos una comunicación por esta vía. Entonces, muchachos, les agradezco mucho su atención y desde ya animarlos nuevamente. Ustedes saben que soy de los que soy fastidioso en ese sentido. No estudiemos solo por estudiar, estudiemos para aprender, estudiemos para llegar a esa meta que tenemos de ser buenos profesionales, y la única manera de ser un buen profesional es agarrando sus libros, agarrando sus leyes, dándoles lectura, teniendo constante relación con estos sus recursos para el estudio. Entonces, por favor, hagamos un poquito de espacio para estudiar, no nos quedemos solo con los pedidos que nos da, que estamos dando en la universidad, sino que amplíenlo ustedes por su cuenta. Van a ver que van a aprender mucho más, van a tomar mucho tecnicismo, muchos conceptos nuevos, y definitivamente pues su léxico profesional va a cambiar. Y eso cambia únicamente quemando pestañas a través de la lectura de los libros, ¿verdad? Así que los motivo a que puedan estudiar. Desde ya les deseo un buen semestre, que puedan lograr sus objetivos de ganar todos sus cursos y dar un pasito más. Ustedes ya están a un pasito de cerrar su carrera en la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, con más ganas, ya es el último año y luego a lo que viene, pero aprovechemos el tiempo. Les mando un fuerte abrazo, estamos en contacto siempre y nos conectamos la próxima semana. Cuídense mucho, muchachos.